Buenas noches, bienvenidos a este espacio Córdoba Ahora de Onda Mezquita Televisión. Nos acompaña hoy en el plató Carmen Galán Soldevilla, catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba y medalla de Andalucía en el año 2010. Carmen, buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí. Carmen, una persona como tú, mujer, llegó al mundo de la universidad hace ya algunos años. ¿Qué se encontró en aquella Universidad de Córdoba? Bueno, en realidad la entrada en la universidad, sobre todo en aquellos momentos, fue un reto muy importante, porque sales del colegio, ¿verdad? Yo estudié en La Esclava y luego cuando ya realmente entras en la universidad, pues conoces una diversidad en las personas, en el conocimiento que vas adquiriendo, en las formas, ¿no?, de presentarse, y para mí fue una oportunidad maravillosa. Y Carmen Galán, un poco más jovencita de lo que eres, porque sigue aparentando lo joven que eres, ¿qué se encontró en aquella universidad? ¿Era una universidad donde la mujer todavía decía poco? Bueno, en realidad en esos momentos pues no era algo que, digamos, me preocupaba. Fue poco a poco cuando me fui dando cuenta realmente de cuál es el papel de la mujer, no solo en la universidad, la mujer en la ciencia en general y en otras instituciones, ¿verdad? Un papel en el que de alguna manera hay como estereotipos sutiles que te cuesta trabajo descubrir. No sabes el por qué, pero vas viendo cómo poco a poco pues te cuesta llegar a algún lugar, un estado un poquito más alto del que normalmente tienes. Como estudiante, en realidad, cuando a nosotros nos gusta presentarnos en cifras, y cuando somos estudiantes, pues somos muchas las mujeres que estamos estudiando, y además con unas calificaciones pues que normalmente son altas y comparables, y realmente posteriormente, cuando empezamos ya a trabajar y a desarrollar la investigación, es cuando vamos avanzando y el porcentaje de mujeres ya se va quedando cada vez más bajo, es como una tijera. ¿La ciencia hasta hace unos años era territorio estrictamente masculino? Era bastante masculino, y además dependía mucho de las titulaciones. Así que en biología más o menos el porcentaje era parecido, pero por ejemplo en veterinaria, que nosotros estábamos compartiendo el edificio con ellos, pues había un mayor número de estudiantes masculinos que femeninos, y no solamente ya en veterinaria, sino en todo lo que son la ingeniería. De hecho, ahora tenemos posibilidades de pedir proyectos, también docentes, incluso para promover el papel de la mujer, particularmente en esas titulaciones, por ejemplo en la ingeniería, ¿no? Carmen, en tu caso, presidenta del Grupo de Trabajo Aerobiología y Polución de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica. Sí. ¿Eso se puede traducir para el común de los mortales? ¿Qué es y qué significa? Sí, realmente contamos con, bueno, tenemos la asociación, es una asociación de alergología, son en realidad alergólogos, dentro de lo que es la medicina e inmunología clínica, pero también somos otros profesionales en otros temas, los que estamos colaborando y bueno, participando directamente con ellos. Entonces, dentro de lo que es la biología, incluso la veterinaria y tantas otras ciencias. Nuestro papel, pues a mí me pidieron que me presentara a la presidencia de este grupo de trabajo, y por supuesto me hizo ilusión porque es un tema completamente multidisciplinar. Aerobiología es la biología de las partículas que están en el aire, así que son pues desde los granos de polen que provocan tantos problemas de alergia, ¿verdad? Y también las esporas de los hongos, pero también las bacterias y tantas partículas submicrónicas en el aire que respiramos. Yo, sin embargo, Carmen, te veo una persona con los pies bastante afirmados en el suelo, ¿no?
Bueno, eso quizá parezca algo así. Y también lo tengo un poco en el suelo, porque al ser botánica no tengo otro remedio. Claro. Así que... Bueno, normalmente la primavera, en la que estamos todavía por unos días, suele ser un tiempo complicado para las personas que sufren algún tipo de alergia. Este año, menuda alergia se nos ha venido encima, ¿no?, con el coronavirus. Pues sí, se ha hablado mucho sobre el tema de la alergia y de la enfermedad provocada por el coronavirus. Realmente no tiene por qué tener relación, incluso pues realmente el sistema inmunológico nuestro, ya seamos alérgicos o no alérgicos, está expuesto a virus y a bacterias y a, bueno, en general a microorganismos que nos puedan crear algún tipo de enfermedad. Lo que ocurre es que, claro, de alguna manera la gripe, que sabemos todos prácticamente cómo nos sentimos, ¿no?, algunas veces lo confundimos un poco con la alergia, pero no tienen que ver, Con las alergias normalmente tenemos rinitis, conjuntivitis, asma, y cuando tenemos, por ejemplo, una gripe, o en este caso particular, pues hay fiebre, hay tos y hay dolores de cabeza. De alguna manera se manifiesta de otra forma. No tiene nada que ver con una cosa con otra. Lo que sí es verdad que a veces, pues si coincide, tenemos la duda, ¿no? Sí, porque este año parecía que había ciertas dificultades entre los propios alérgicos para decir o decidir si lo que tenían realmente era su alergia tradicional, por decirlo de alguna manera, o se habían contraído el COVID-19. Exactamente, ¿no? había una preocupación, pero vamos, los médicos alergólogos, pues de alguna manera siempre lo han transmitido, que no tiene que ver lo que es una gripe con un síntoma de alergia. Además, el proceso es completamente diferente. O sea, que el virus, que no es un microorganismo, no tiene capacidad todavía para ese organismo, necesita material genético con una capa de proteína que necesita vivir en un huésped para poder reproducirse. Entonces, ese huésped puede ser cualquier ser vivo para poder realizar esa transferencia. Y los granos de polen son muy curiosos. A mí como botánica me encanta contarlo, porque son vehículos de transporte. Un grano de polen es un vehículo que transporta todo el gametofito masculino de la planta con flor a la estructura femenina para que se produzca la reproducción. Así que el papel del grano de polen es precioso. Lo malo es que produce alergia. Bueno, y además contado como lo cuentas, es mucho más bonito, porque para los que somos de letras, exactamente, nos cuesta un poco asociar esos términos, pero sí. Estás considerada, dicen por ahí las malas lenguas, como una de las principales expertas en el campo de la aerobiología, ¿no? Bueno, la verdad es que yo desde que estudiaba, yo quise estudiar primero física, pero no había física aquí en la Universidad de Córdoba. Entonces, bueno, me recomendaron en casa que me quedara y estudié biología. Y a mí me encantaba la física y me gustaba la física de la atmósfera. Entonces mi maestro, que es Eugenio Domínguez Virche, que fue rector de la Universidad de Córdoba y también de la Internacional de Andalucía, pues enseguida le dio un vuelco y pensó, bueno, pues podríamos estudiar la biología de la reproducción de las plantas, los granos de polen, que los granos de polen se tienen que liberar al aire para transportarse y llegar a esa estructura femenina para la reproducción. Y entonces hicimos algunos viajes a Centro Europa y tal, de cómo estaban trabajando, y el enfoque que le hemos dado siempre a nuestra investigación ha sido a la aerobiología, la biología, pero siempre considerando los granos de polen y las esporas, porque son los microbiólogos los que estudian las bacterias, los virus. Y bueno, pues desde ahí organizamos ya, fundamos una red española de aerobiología y nos integramos inmediatamente en la europea. Así que siempre hemos trabajado en ese tema, y ahora ya en el grupo de trabajo con alergología lo que estamos trabajando es aerobiología y también contaminación. Sí, porque también algo sobre el cambio climático también sabes algo al respecto, ¿no? Sí, lo enfocamos también mucho en el cambio climático,
porque realmente el papel del cambio climático, los cambios del clima, cómo están afectando a la vegetación, a las plantas. Nosotros, al ser botánicos, salimos al campo y hacemos observaciones directas en la encina, el alcornoque, en las gramíneas, y en tantas otras plantas, y vamos haciendo observaciones directamente año tras año. Contamos ya con base de datos de unos 30 años. Eso quiere decir que soy un poquito mayor de lo que me decían. Para nada. Ya como de 3 décadas. Y entonces hacemos estudios de cómo está afectando el cambio climático al comportamiento de estas plantas, y por lo tanto también cómo está afectando al polen de las plantas, el por qué ahora hay más alergia, el por qué los granos de polen pueden contar con mayor cantidad de alérgenos, que son proteínas, y lo estamos enfocando en salud y cambio climático. Carmen, vamos a ver, lo del cambio climático yo quiero que tú me lo expliques, me fío de ti, quiero que me expliques si me tengo que quedar con la visión extrema de la activista Greta Thunberg, o puedo también fiarme de alguna de las cosas que mantiene y sostiene el catedrático Manzanares Japón al respecto. Bueno, esos extremos, ¿verdad?, algunas veces no hacen llegar. Yo verdaderamente no me gusta cuando dicen van en contra de la teoría del cambio climático, porque los cambios del clima han ocurrido siempre a lo largo de la historia de la vida del planeta. Los cambios del clima, hay que hablar en plural, los cambios del clima, y son cambios del clima naturales que se han ido dando, y eso lo decimos nosotros también. Lo que pasa es que también transmitimos el mensaje de que el reciente cambio del clima está causado por un componente natural, obviamente, como todos los cambios del clima, natural, pero otro, hay un balance, hay un porcentaje importante del papel nuestro, que estamos generando una rapidez en cuanto al reciente cambio del clima. El reciente cambio del clima se está produciendo porque hay un calentamiento global que se está produciendo a una velocidad que no nos da tiempo a nosotros mismos de adaptarnos. Siempre que hemos hablado de los cambios del clima han sido procesos lentos, pero ahora en este reciente cambio climático lo que está ocurriendo es que es muy veloz, y de hecho nos está costando trabajo adaptarnos, lo estamos viendo con las enfermedades, y entonces pues realmente hay que transmitir el mensaje, no podemos callarnos, porque realmente hay que tomar medidas, y nosotros lo que hacemos es observando pues las plantas, a los animales, los zoólogos, y observando cómo se va comportando la encina, que es tan sencillo, ¿verdad? Pues nos estamos dando cuenta de cómo le está afectando de una manera importante. Y todo esto está afectando mucho, pues, hablando de plantas, a todo lo que es la alimentación, y al agua, y a la salud. Entonces, callados no podemos quedarnos. Carmen, cambio climático tiene también algunas consecuencias en lo que hablábamos de tu especialidad, de las alergias y todo ese tipo de patologías, sí, por no irnos a casos más extremos como cáncer y otro tipo de enfermedades. Sí está afectando, verás, porque a distintos niveles. Por un lado, bueno, porque realmente este reciente cambio del clima tiene un componente muy importante que son el aumento tan enorme de contaminantes. Los contaminantes en el aire están afectando partículas diésel, el CO2, el ozono, está provocando cambios importantes. Entonces, bueno, por un lado a nosotros nos está afectando, porque nos está provocando problemas de salud, afectando un poco, pues, también, en el caso de la alergia incluso, pues todo lo que es rinitis está afectando de alguna manera. Pero también está afectando a las plantas, y las plantas están reaccionando. A veces la reacción de las plantas es que si hay un exceso de calor, comienzan a florecer un poquito antes, o si hay falta de agua, intentan retrasar un poquito la floración para poder florecer, pero luego
Hay una cuestión importante que es el CO2, que es lo que utilizan las plantas para la fotosíntesis. Entonces el aumento del CO2 hace que haya un aumento en el crecimiento de la planta y por tanto eso conlleva también un aumento en la cantidad de polen que se produce. Así que estamos expuestos a mayores cantidades de polen. En el caso de las alergias nos está afectando. Pero por otro lado, además, esos granos de polen también están formando mayor cantidad de alérgenos, porque lo que nos provoca problemas a nosotros de alergia no es el polen, son los alérgenos, son proteínas, y son unas proteínas que tienen un papel muy importante hablando del proceso de la reproducción de las plantas, porque esas proteínas las tienen los granos de polen para establecer una conversación con la estructura reproductora femenina. Cuando el grano de polen llega a esa estructura, la flor, entonces intenta establecer un diálogo, no como nosotros. Bueno, yo creo que este diálogo que estamos manteniendo a mí al menos me está gustando casi más que el otro, porque es una conversación muy amena. Uno que es, vuelve a decirlo, de letras puras, yo no sé si Carmen Galán es tan buena investigadora como docente, debe ser brillante, porque... La verdad que la docencia me encanta, ¿eh? Se nota que tienes esa capacidad de explicar las cosas de una manera muy sencilla a los que no somos doctos en la materia, ¿no? El tema me encanta. Y bueno, ¿y qué podemos hacer cada uno desde nuestro pequeño...? Bueno, pues realmente hay muchas cuestiones que deberíamos de tener en cuenta y que bueno, tenemos que intentar pues utilizar más los medios públicos para el transporte, por ejemplo, y muchas actividades que no lleven a lo que sea producir un tipo de contaminación. Quizá aquí la contaminación más importante que tenemos es esa, ¿eh? Pero luego también, pues, por ejemplo, todo lo que estamos diciendo recientemente del uso de materiales que sean reciclables, todo lo que es la economía circular, o sea que tenemos que hacer como un cambio de... Lo comentaba al inicio de esta entrevista, en la entradilla, que una persona tan accesible, tan asequible como tú, tiene una distinción que no todo el mundo tiene, que es Medalla de Andalucía en el año 2010. Eres doblemente ilustrísima señora, como catedrática y como Medalla de Andalucía, ¿no? Aquello de ilustrísima ya me viene demasiado. ¿Qué supuso para ti ese reconocimiento? Para mí, la verdad es que, bueno, en primer lugar, me llevé una sorpresa enorme. Me llamó Rosa Aguilar, porque ella quiso transmitírmelo, y fue realmente una sorpresa. En un principio no sabía cómo asumirlo, porque realmente yo decía que, bueno, sí, que investigadora, pero como tantas otras, ¿no? Luego me dio muchísima alegría porque inmediatamente lo pensé bien y pensé, bueno, esto ha sido un ejemplo de cómo le han dado una medalla de Andalucía a una mujer investigadora. Entonces yo no lo pensé que fuera un reconocimiento a mí, a Carmen Galán, no le quise poner nombre, sino que lo pensé y lo presenté siempre como un reconocimiento a la mujer científica. Bueno, o sea que aunque sea ilustrísima 2 veces, podemos seguir tuteándonos, ¿no? Yo con eso no me llevo muy bien, la verdad, con esos niveles. Carmen, a estas alturas de tu vida profesional, ¿cuáles serían tus proyectos ya a corto plazo? ¿O hay vida también después de la profesión, ¿no? Y de la jubilación. Sí, la verdad que sí. A mí todo lo que es la docencia, por supuesto, que me encanta, y la investigación, a mí lo que es el papel de universidad, yo pongo en la balanza la investigación y la docencia y quiero que pese siempre igual, porque yo creo que la docencia en la universidad es muy buena cuando la estás transmitiendo porque investigas y luego investigas con muchísimo interés y con mucha ilusión porque estás formando también en docencia a personas jóvenes. Así que los jóvenes investigadores para mí es la pasión, entrar en mi laboratorio y encontrarme allí gente joven trabajando.
Ahora mismo el papel, y bueno, durante un tiempo siempre es la búsqueda de financiación para proyectos, pensando en ello, desarrollar nuevas líneas de investigación para que puedan incorporarse, entrar, todo lo que es internacionalización para que ellos puedan realizar su investigación una vez que terminen el doctorado en el extranjero, y luego, por supuesto, el retorno. Entonces ahí estamos siempre pidiendo al gobierno que se financie para que todos ellos puedan tener la posibilidad de volver, porque lo hemos formado aquí, y eso sí que es una pena, porque tengo muchos colegas míos europeos que me dicen: Carmen, qué suerte tenemos, porque recibimos personas muy bien formadas en vuestro laboratorio, y entonces enriquece muchísimo el nuestro, pero vosotros quedáis sin nada. Así que ese es un papel muy importante. Yo creo que a ti también hay otra cosa que te puede hacer muchísima ilusión en estos momentos de tu vida. Darle las primeras lecciones de botánica y de ciencias naturales a esa pequeña criatura que ha transformado tu mundo como recientemente abuela, ¿no? Efectivamente, la verdad que bueno, me ha hecho una ilusión enorme el ser abuela. Yo creo que no me lo esperaba, cuando me enteré que iba a ser abuela, bueno, una alegría muy grande. Ya he hecho de abuela con otros, sobrinos, nietos, y la verdad es que me encanta a mí la relación con los jóvenes y ahora con los niños, ¿no? Y por supuesto tener esa oportunidad. Y luego también me gusta mucho colaborar en docencia también en otros ambientes. Entonces pues participo también con CALA, que es una asociación con chicos que son inmigrantes y que bueno, estamos intentando siempre que tengan posibilidad para estudiar, y están realizando sus estudios, y me encanta cuando voy también en el aspecto docente a darles clases como si estuvieran en el instituto, clases particulares, pues porque ellos vienen hablando distintos idiomas y bueno, pues con esa ayuda intentan. Entonces ese es otro papel también importante, y por supuesto, no, ahora mismo estoy trabajando, cuando me llegue la jubilación, pues yo creo que continuaré con todas estas actividades. No se va a aburrir Carmen Galán, seguro, ¿verdad? Yo espero que no. ¿Le pone la misma pasión a todas las facetas de su vida? Bueno, eso lo intento. Yo espero que sí, solo tendrán que decir los demás. Pues Carmen, ha sido un placer tenerte aquí. Pues muy bien, yo reencontrarnos con motivo de esta entrevista. La verdad que sí. Yo te quiero dar las gracias. Espero que podamos seguir hablando de muchos de estos temas y otros también colaterales en próximas entrevistas. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros también por estar aquí. Gracias, Carmen. Hasta aquí nuestro programa de hoy con Carmen Galán, catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba, que nos ha hablado con palabras sencillas, muy pedagógicas y muy didácticas de lo que es la naturaleza, de lo que es la vida, de lo que es el vivir cada día. Y en ese vivir de cada día no se olviden de lo que siempre les digo: sean felices.